Y yo les quiero hablar de un tema sumamente importante, ahora que ya estamos hablando de futuras candidaturas, de quiénes podrían ir a las presidenciales y cómo se podrían presentar. Para eso, en unos días, el 3 y 4 de julio, se va a realizar EDIRCOM 2024. Es la cumbre de la comunicación política empresarial y gubernamental del Perú. Y tengo como invitados a dos de los participantes. Henry Rafael, estratega político, está con nosotros, le damos la bienvenida. Y Danilo Morales, quien fue estratega de campaña nada menos que de Nayib Bukele. Así que nos va a contar toda su amplia experiencia también esta noche. ¿Cómo está, señor Morales? Bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Mucho gusto, muchas gracias. Y esperemos pasar un buen rato porque, como usted decía antes, el tema es tan amplio que va a ser un gusto compartir. A ver, iniciemos con un poco cómo se debe plantear un candidato, la cercanía a los ciudadanos. Aquí en nuestro país, y yo se lo decía también antes de iniciar esta conversación al aire, estamos muy acostumbrados a la improvisación. Es decir, bailemos, ¿no? Compartamos con la ciudadanía, démosle un poquito de alegría y casi ni hablemos de propuestas para no aburrirlos. Ya eso se verá después. ¿Qué piensa de ello? Yo creo que es un error enorme y ese error, bueno, yo creo que ustedes lo están pagando y lo están pagando otros países en Latinoamérica. Desgraciadamente ahora con el auge de las redes sociales, pues la inmediatez es lo que importa para muchos y un producto, entre comillas, que sería un buen candidato presidencial, lo quieren vender con un envoltorio como de un regalo de Navidad y las cosas no son así. Yo vengo aquí a Perú y me encuentro grandes problemas que son comunes en muchos países de Latinoamérica, el tema seguridad, el tema económico, y sin embargo no veo ninguna propuesta contundente, fuerte o algo que pueda surgir hacia el futuro. Por el contrario, esto lo que hace es que quede un gran vacío y que en la improvisación pueda surgir, entre comillas, cualquier loco o loquito, como decimos en Costa Rica, y que de pronto se les vuelva a convertir en un presidente o una presidenta que no tenga no solo la experiencia, sino el norte, que no tenga una estrategia, que no tenga un plan de acción, por lo menos para intentar sacar el país adelante. Insisto, aquí deberían enfocarse en dos temas totalmente estratégicos, que es seguridad primero y segundo, economía, generación de empleo. Y yo creo también agregarle el tema de la corrupción, que nos está desbordando y que tiene una mirada en el país ya de descrédito a casi todas las instituciones. Hay que decirlo aquí, en el Congreso, en el Ejecutivo, todos los ministerios, estamos en picada en cuanto a credibilidad frente a la ciudadanía. Y no me dejará mentir, Henry Rafael, que es verdad lo que señala el señor Morales. Ya salen las propuestas, casi al final de las campañas, estas propuestas que son alocadas, que no tienen rumbo, pero que como se escuchan un poco más radicales, entonces vamos a darle la oportunidad para dejar lo clásico que hemos tenido hasta el día de hoy. Claro, es que el populismo, que normalmente existe en una campaña electoral, encuentra un campo de cultivo muy amplio en sociedades como la nuestra. Yo hoy día he dado una entrevista donde digo, el Perú ya no es solamente un país polarizado, es un país fracturado. Esta fracturación habla de que ya no son dos bloques, estamos hablando de microgrupos que al tener una ausencia de liderazgos sólidos, que no planifican una estrategia para hacer una campaña, o cuando eres gobierno, te gana a veces la improvisación por el populismo o por salir de las crisis, que normalmente los gobiernos tienen crisis, entonces perdemos ese norte, ese horizonte hacia dónde debemos orientarnos. Yo tengo una frase que me gusta hablar de que en campaña electoral los ciudadanos son números, pero números orientados a que cuando ganemos esa elección les hagamos lo que es la función pública, el servicio público. Y si el servicio público ya no es una campaña electoral, el servicio público es la ejecución de acciones que les favorezcan. Por eso es que concuerdo con Danilo cuando él dice, y más aún cuando viene de la experiencia del presidente Bukele, seguridad ciudadana. Si ese es un elemento vital que hoy a los peruanos les preocupa, y estoy seguro que nadie, tus televidentes, nadie estará diciendo no, seguridad ciudadana es el problema más importante. Lo es. Así es. Lo es para sus hijos, para sus esposas, para su trabajo, para los empresarios que son extorsionados, digamos, de los micro, pequeños y los grandes empresarios.
Si es un problema real, pues hay que tomarlo y hay que resolverlo. No es un tema para estar diciendo siempre, vamos a ver qué hacemos en el futuro, o vamos a hacer un plan, ¿no?, hacia el futuro. No es un tema para el futuro. Es para ahora. Es para ahora, ¿no? Y finalmente, lo uno lleva con lo otro. La sensación de inseguridad tiene que ver con la economía, como dice Danilo. Y la economía tiene que ver con lo que comes o con lo que puedes ahorrar para tus estudios, tu familia. Si esos elementos no se abordan cuando eres gobierno, entonces es probablemente que vas al fracaso. Pero si eres un candidato y no estructuras un mensaje que después puedes hacer lo que se llama el delivery de lo que prometes, entonces lo que vas a tener es probablemente una campaña probablemente exitosa, pero un gobierno desastroso. Totalmente de acuerdo. Y justamente en esta experiencia, muchos países en la región lo que quieren es un Nayib Bukele, ¿no?, que acabe con la inseguridad en el país. Pero esto no es algo improvisado, e insisto en el tema porque somos así acá. No es que voy a levantar mi bandera de lucho contra la inseguridad, abro cárceles y ya está, problema solucionado. ¿Qué debe de tener, ¿no?, ese candidato para luego sí generar eso y concretarlo? Mira, cuando yo inicié con el presidente Bukele fue allá por el 2011, El Salvador, un país pequeño, pero con la incidencia de homicidios más alta de todo el continente. Era una cuestión tremenda. Iniciamos con un pequeño proyectito hacia la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, pero era clarísimo que el proyecto era la presidencia de la República. Ya desde ahí pues teníamos diversos hechos como cómo resolver este problema de las maras. Entonces, ahora él, con su grupo de ministros, sobre todo el ministro de Seguridad, el ministro del Ejército, y otros más, pues han dado en el clavo y han tomado las decisiones que otros gobiernos no se han animado a hacer. ¿Por qué lo han hecho? Porque desde el inicio para ellos era una prioridad. Sin seguridad no iba a haber inversión, sin seguridad la educación iba a ser pésima, sin seguridad no hay salud, sin seguridad no hay que comer. Entonces, yo creo que un candidato que aquí, por ejemplo, en Perú, se plantee seriamente resolver primero el problema de seguridad, ¿qué le va a generar? Algo que usted dijo hace poquito, credibilidad. Y si tiene credibilidad con la población, va a tener credibilidad con los posibles inversores, va a tener credibilidad con la inversión extranjera que puede venir, y entonces eso va a implicar toda una serie de cadenas que va a beneficiar. Pero eso no nace de un día para otro. Exacto, usted habla desde el 2011, que ya habían revisado cómo estaban, ¿no?, ciertos factores para poder luchar específicamente contra, ¿no?, sobre todo las pandillas. Pero esta planificación también requiere de un equipo técnico que lo acompañe. Sucede mucho lo siguiente, yo creo que ustedes han vivido aquí en épocas electorales, han pasado consultores, han pasado una serie de cuestiones, y mientras sea la campaña electoral, pareciera que sobran los recursos para encuestas, para estudios de campo, para regalar gorritas, para t-shirts y para otra serie de cuestiones, pero una vez que se llegue al gobierno, como que todo desaparece por arte de magia. Este gobierno, por ejemplo, todavía le falta su tiempo, y yo creo que un norte que agarrara le va a ayudar a salir mejor, le va a ayudar a que la población esté mejor, y yo no les soy quien para decirle cuál es el norte que tiene que agarrar, pero sí debería plantearse muy seriamente por lo menos un objetivo estratégico a cumplir en el tiempo que le falta, ganar credibilidad y por tanto hacer un bien a la población y al país. A ver si alguno escucha de repente la recomendación de qué hacer para tener esa credibilidad. ¿Cómo la puedo poner en la mesa? Yo estoy bien contento porque lo que hablamos a veces parece que lo decimos en medios de comunicación, pero en el EDIRCON que vamos a tener este 3 y 4 de julio, no solamente van a estar expertos en comunicación política, sino también van a estar los ministros de Estado, van a estar empresarios, porque justamente el evento está hecho para que conversemos, para que dialoguemos. Esto es un esfuerzo para poder lograr que un espacio de una convención con la que estamos armando, no solamente demos estrategias o recomendaciones, sino que los gestores de la política peruana y del empresariado peruano puedan tomar nota de lo que se puede y cómo se debe hacer. De hecho,
uno de los temas que creo que en el Perú se necesita es, había un político peruano, no voy a nombrar quién, pero es un expresidente que ya no está, pero solía decir que para gestionar un país hay que agarrar primero una batalla. Si no ganas esa batalla no vas a poder ganar las otras. Entonces, ¿cuál es la batalla que como gobierno queremos ganar? La seguridad ciudadana, la economía, la corrupción. No, tienes que agarrar una y concentrar todos los esfuerzos para ganar esa, y en el camino esa batalla te va a abrir las posibilidades de ir abriendo espacio para ganar las otras batallas. Clarísimo. Se me ha ido el tiempo tan rápido, pero por supuesto este es un tema de conversación larga, de reflexión, no solamente para los candidatos, sino también para quienes elegimos, ¿no?, a nuestras autoridades. Así que gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Invitarlos, por supuesto, a todos a poder participar de este evento que vamos a tener el 3 y 4 en el Colegio de Ingenieros del Perú, a quien les doy también el agradecimiento por haber, darnos, acogernos en su casa. Claro que sí. Muy bien. Gracias Gracias por haber estado esta noche conmigo. Pausa, volvemos.